Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? Como si los árboles, las piedras o incluso el aire tuvieran ojos. Esa sensación que te eriza la piel y te hace mirar por encima del hombro, aunque no veas nada. Así me sentía yo, Diego, la noche que entré al cementerio de San Isidro. No sé por qué lo hice, o tal vez sí, curiosidad. Un reto estúpido con mis amigos. Y esa necesidad de demostrar que no le tenía miedo a nada. Pero ahora, mientras escribo esto, con las manos temblando y el corazón todavía acelerado, sé que algo cambió en mí aquella noche. Lo que viví en ese lugar no fue solo un susto, fue algo que me marcó para siempre. Esta es mi historia, y la voy a contar tal como la viví, página por página, porque aún no logro sacármela de la cabeza. Soy Diego, tengo 19 años, y vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen. San Isidro no es famoso por mucho, salvo por su cementerio, un lugar viejo y olvidado en las afueras, rodeado de pinos altos, y un silencio que parece tragarse cualquier sonido. Los mayores siempre contaban historias sobre ese lugar, que las sombras se movían solas, que se escuchaban susurros entre las lápidas, que a veces, si te quedabas mucho tiempo, sentías que alguien te seguía. Yo nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, o para que los borrachos del pueblo tuvieran algo de qué hablar en la cantina. Pero esa noche, todo cambió. Era viernes y mis amigos Juan y Carla estaban en mi casa. Habíamos estado bromeando, viendo videos en el celular, cuando Carla sacó el tema del cementerio. Dicen que si entras después de medianoche, algo te encuentra, dijo con una sonrisa pícara. Juan se rió y me miró. Diego, tú que te las das de valiente, ¿te atreverías a pasar una hora ahí dentro? No sé por qué dije que sí. Tal vez fue el orgullo, o quizás la cerveza que me había tomado, pero acepté el reto. La idea era simple: entrar al cementerio a medianoche, quedarme una hora y tomar una foto junto a la tumba más vieja para probar que lo hice. Fácil, ¿no? Qué equivocado estaba. Cuando llegamos al cementerio, la luna estaba alta pero apenas alumbraba. Las nubes se movían rápido tapándola a ratos, y el viento traía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nervioso. La reja del cementerio estaba oxidada, entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Juan y Carla se quedaron fuera, junto al auto con las luces apagadas. «Una hora, Diego», dijo Juan dándome una palmada en la espalda. «Y no te vayas a rajar». Carla solo me miró, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Empujé la reja que chirrió como si gritara y entré. El cementerio estaba silencioso, pero no era un silencio normal, era pesado, como si el aire pesara más de lo normal. Las lápidas, algunas torcidas, otras cubiertas de musgo, parecían observarme. Caminé despacio con el celular en la mano usando la linterna para no tropezarme. Los pinos a mi alrededor se movían con el viento, y sus ramas hacían sombras que parecían alargarse hacia mí. Intenté reírme, decirme a mí mismo que todo era mi imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. Llegué a una parte del cementerio donde las tumbas eran más viejas, con nombres borrados por el tiempo. Ahí estaba la que buscaba. Una lápida grande, casi rota, con una cruz de piedra que apenas se sostenía. La inscripción decía algo como Familia Morales 1892. Saqué el celular para tomar la foto, pero la pantalla parpadeó un par de veces antes de apagarse. «Maldita batería», murmuré, aunque sabía que lo había cargado antes de salir. Sacudí el teléfono, lo encendí de nuevo, y justo cuando apunté la cámara escuché algo, un crujido, como si alguien pisara una rama seca. Me quedé quieto con el corazón latiéndome en los oídos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que sombras y lápidas. «Es el viento», me dije, aunque no estaba tan seguro. Intenté tomar la foto otra vez, pero entonces lo escuché de nuevo. Crujidos, más cerca esta vez, como si alguien caminara entre las tumbas. Me giré rápido apuntando la linterna, pero no había nadie. Solo el viento, las sombras, y ese olor extraño que ahora parecía más fuerte, como a flores podridas. Decidí moverme, buscar un lugar más abierto para esperar la hora.
Mientras caminaba sentí algo frío en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada. Solo las lápidas, el silencio y la sensación de que algo me observaba. Seguí caminando más rápido ahora, hasta que llegué a una especie de claro en el centro del cementerio. Había un árbol seco, con ramas que parecían garras, y al pie de él, una tumba diferente a las demás. Era más nueva, con una placa brillante que reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué sin saber por qué, y leí el nombre: Elena Vargas. 1995-2020. No sé por qué, pero ese nombre me dio escalofríos. No lo había oído antes, pero algo en él me hizo sentir que no debía estar ahí. Entonces, justo cuando iba a alejarme, escuché un susurro. No era el viento, no era mi imaginación. Era una voz baja, como si alguien hablara desde muy lejos, pero lo suficientemente clara como para entender una palabra: Diego. Me quedé helado. Mi nombre. Alguien o algo había dicho mi nombre. Mi corazón se detuvo un segundo, antes de empezar a latir, tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Diego, había escuchado, claro como el agua, aunque la voz sonaba lejana, como si viniera de debajo de la tierra. Me quedé parado frente a la tumba de Elena Vargas, con la linterna temblando en mi mano, iluminando la placa brillante. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El aire se sentía más frío, más pesado, y ese olor a flores podridas ahora era tan fuerte que me daban ganas de taparme la nariz. Es mi imaginación, me repetí, aunque no me lo creía. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. La linterna parpadeó otra vez y por un momento, juro que vi algo en la placa de la tumba. Un reflejo que no era el de mi luz, sino algo más, como si un rostro pálido me mirara desde el metal. Parpadeé y ya no estaba. Solo veía mi propia cara, sudorosa y asustada, reflejada en la superficie. Sacudí la cabeza tratando de calmarme. Es el maldito cementerio, Diego, te está jugando con la mente, murmuré. Decidí ignorar la tumba y seguir caminando. Quería encontrar un lugar donde pudiera ver la reja de entrada, donde pudiera sentir que Juan y Carla estaban cerca, aunque no los viera. Pero mientras avanzaba, los crujidos volvieron. No eran ramas, no era el viento, era un sonido rítmico, como pasos lentos que seguían mi ritmo. Me detuve, y los pasos también. Caminé más rápido, y los pasos se aceleraron. No me atreví a mirar atrás. No quería saber qué había detrás de mí, o si realmente había algo. Mi respiración se volvía más rápida, y el frío en mi nuca no se iba. Llegué a otro grupo de tumbas, algunas tan viejas que apenas se leían los nombres. Había cruces rotas, ángeles de piedra sin cabeza, y un montón de maleza que parecía crecer como si quisiera tragarse el lugar. Me detuve junto a una lápida grande, intentando recuperar el aliento. Miré el reloj, solo habían pasado 20 minutos. 20 minutos. Sentía que llevaba una eternidad ahí dentro. Entonces lo escuché otra vez: Diego. Esta vez la voz era más clara, más cerca, como si alguien estuviera a unos pasos de mí. Giré la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Solo lápidas, sombras y ese maldito árbol seco al fondo, con sus ramas retorcidas que parecían moverse, aunque no había viento. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó débil, como si el cementerio se la tragara. No hubo respuesta, solo silencio. Y luego, otro crujido. Más cerca. Corrí. No sé hacia dónde, solo corrí. Mis pies tropezaban con las raíces y las piedras, y la linterna apenas alumbraba el camino. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. El aire se sentía más denso, como si estuviera respirando agua. Llegué a una parte del cementerio que no había visto antes. Era un rincón oscuro donde las lápidas estaban más juntas, como si alguien las hubiera amontonado sin cuidado. Había un olor diferente ahí, no a flores podridas, sino a algo más metálico, como óxido o sangre vieja. Me detuve jadeando y apunté la linterna a mi alrededor. Fue entonces cuando la vi, una figura apenas visible al borde de la luz. Era alta, delgada, y estaba de pie junto a una tumba pequeña, casi escondida entre la maleza. No podía verle la cara porque estaba de espaldas, pero su silueta era extraña, como si no estuviera del todo sólida. El corazón me latía tan rápido que me dolía el pecho. ¿Quién eres?, susurré, pero mi voz apenas salió. La figura no se movió, pero sentí que me miraba, aunque no podía ver sus ojos. Entonces la linterna se apagó. Todo quedó a oscuras,
Intenté encenderla sacudiéndola, pero nada. El silencio era absoluto, excepto por un sonido nuevo, un roce, como si algo se arrastrara por el suelo. Me di la vuelta buscando la salida, pero no sabía dónde estaba. Todo parecía igual. Lápidas, sombras, y esa sensación de que algo o alguien se acercaba. Saqué mi celular, pero la pantalla no encendía. Estaba solo, en la oscuridad, con el eco de mi nombre resonando en mi cabeza. De pronto sentí una mano fría en mi hombro. No era una mano de verdad, o al menos no se sentía como tal. Era más bien como un soplo de aire helado que me tocó, pero con forma, con peso. Grité y me lancé hacia adelante, tropezando con una lápida y cayendo al suelo. El dolor en las rodillas me hizo volver en mí. Me arrastré buscando algo a que aferrarme, y mis manos tocaron algo suave como tela vieja. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que estaba junto a una tumba abierta, con un montón de tierra removida a su alrededor. Dentro, apenas visible, había un pedazo de tela blanca, como un vestido, moviéndose ligeramente, como si algo lo empujara desde abajo. No sé cómo, pero me puse de pie y corrí de nuevo sin mirar atrás. No quería saber qué era eso. No quería saber qué me había tocado. Solo quería salir de ahí, encontrar la reja, a Juan, a Carla, y olvidarme de ese maldito cementerio. Pero mientras corría, escuché la voz otra vez, más clara, más cerca, susurrando mi nombre como si estuviera justo a mi lado. Diego, no te vayas. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar. La voz que susurraba mi nombre, Diego, no te vayas, seguía resonando en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí, no solo en el aire. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, y el cementerio parecía infinito, como si las lápidas se multiplicaran para no dejarme salir. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir los contornos de las tumbas, y el olor a tierra húmeda y óxido me perseguía como una nube. No sabía hacia dónde iba, pero seguía corriendo, desesperado por encontrar la reja, la salida, cualquier cosa que me sacara de ese lugar maldito. De pronto choqué contra algo duro y frío. Caí al suelo, con las manos raspadas y el aliento cortado. Era una estatua, un ángel de piedra con las alas rotas mirándome con ojos vacíos. La linterna seguía sin funcionar, pero la luna se asomó entre las nubes dándome un poco de luz. Me levanté temblando y miré a mi alrededor. Estaba en un rincón del cementerio que no reconocía. Las lápidas aquí eran más pequeñas, muchas cubiertas de musgo y hundidas en la tierra, como si nadie las hubiera visitado en años. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi al pie de la estatua. Huellas frescas en la tierra, como si alguien acabara de pasar por ahí. No eran mis huellas, eran más pequeñas, delicadas, como las de unos pies descalzos. Mi primer pensamiento fue salir corriendo otra vez, pero mis piernas no respondían. Estaba agotado, asustado, y algo en mí sabía que correr no iba a servirme de nada. Me quedé quieto escuchando. El silencio había vuelto, pero no era un silencio normal. Era como si el cementerio estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Entonces lo sentí otra vez, ese frío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No me atreví a girarme. En lugar de eso, di un paso adelante, luego otro, tratando de alejarme de la estatua y de esas huellas que no debían estar ahí. Mientras caminaba, vi algo que me detuvo en seco. Entre dos lápidas, medio escondido por la maleza, había un montículo de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado hace poco. Encima, había una corona de flores marchitas, pero no como las que se dejan en los entierros. Estas parecían viejas, casi deshechas, pero colocadas con cuidado, como si fueran una ofrenda. Me acerqué, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Cuando estuve más cerca, vi que no era solo un montículo, era una tumba, pero sin lápida, sin nombre, solo un agujero cubierto a medias con tierra suelta. Y dentro, algo brillaba bajo la luz de la luna. Era un collar pequeño con un colgante en forma de corazón. No sé por qué lo hice, pero llené la mano para tocarlo. Mis dedos apenas rozaron el metal cuando escuché un crujido fuerte, como si la tierra misma se rompiera. El montículo tembló, y un puñado de tierra cayó hacia el agujero, como si algo lo estuviera empujando desde abajo. Retrocedí con el corazón en la garganta y entonces la vi. La figura que había visto antes, la silueta alta y delgada, estaba ahora al otro lado del montículo. No se movía, pero esta vez pude ver más.
Llevaba un vestido blanco, raído como si lo hubieran sacado de un armario olvidado. Su cabello era largo, oscuro, y caía sobre su rostro tapándole los ojos. Pero sentía que me miraba, que me veía y no podía moverme. «Diego», susurró la voz y esta vez no era lejana. Venía de ella, de esa figura que no debería estar ahí. Mi cuerpo temblaba pero no podía correr, no podía gritar. Era como si el cementerio me hubiera atrapado, como si no quisiera dejarme ir. La figura dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo sus pies. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, pesados, como si arrastrara algo consigo. El collar en el montículo brilló otra vez, y por un segundo, juro que vi un destello en el aire, como si el colgante estuviera vivo. «¿Qué quieres?», logré decir con la voz quebrada. No esperaba una respuesta, pero la figura ladeó la cabeza, como si me escuchara. No habló, pero levantó una mano señalando el montículo. Mi mirada siguió su dedo y entonces lo vi. El agujero en la tierra se estaba abriendo más, como si algo empujara desde dentro. La tierra caía en pequeños montones, y el collar se hundió un poco, como si lo jalaran hacia abajo. No sé de dónde saqué el valor, pero di un paso atrás y grité: «Déjame en paz». Mi voz resonó en el cementerio y por un momento, todo se detuvo. La figura bajó la mano y el crujido en la tierra paró. Pero el frío no se iba, y la sensación de que me observaban era más fuerte que nunca. Miré hacia la reja buscando la salida, pero no la veía. El cementerio parecía haberse torcido, como si los caminos hubieran cambiado. Entonces escuché algo nuevo. No era la voz, no eran crujidos, era un llanto, bajo, como el de alguien que intenta no hacer ruido. Venía de todas partes y de ninguna, como si el propio cementerio estuviera llorando. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. El sonido estaba dentro de mí, en mi cabeza, en mi pecho. Y mientras el llanto crecía, la figura dio otro paso hacia mí, y esta vez vi algo en su rostro. Aunque no quería verlo, era una sonrisa, pero no una sonrisa normal. Era torcida, vacía, como si no perteneciera a un ser humano. No sé cómo, pero mis piernas por fin respondieron. Corrí sin dirección, sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme de esa cosa, de ese llanto, de ese cementerio que parecía vivo. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo, hasta que vi algo que me dio esperanza. La reja. Estaba ahí a lo lejos, apenas visible bajo la luz de la luna, pero mientras corría hacia ella, sentí que algo me seguía. Algo que no hacía ruido, pero que estaba ahí, respirando en mi nuca, esperando que me detuviera. Corrí hacia la reja con todo lo que me quedaba, ignorando el dolor en las piernas y el ardor en el pecho. La sensación de que algo me seguía no se iba. Era como una sombra pegada a mis talones, fría y silenciosa, pero tan real que me hacía temblar. La reja del cementerio estaba cada vez más cerca, su silueta oxidada brillando débilmente bajo la luz de la luna. Podía ver el camino de tierra más allá, donde debían estar Juan y Carla esperándome en el auto. Solo un poco más, me dije, solo un poco más y estaría fuera de este maldito lugar. Pero mientras corría, el llanto volvió, ese sonido desgarrador que parecía salir de las entrañas del cementerio. Era más fuerte ahora, como si muchas voces se unieran, todas llorando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero no servía. El sonido estaba en todas partes, metiéndose en mi cabeza, haciéndome sentir que nunca iba a escapar. Miré hacia atrás solo por un segundo, y lo lamenté al instante. La figura del vestido blanco estaba ahí, a pocos metros, moviéndose sin moverse, como si flotara sobre el suelo. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero esa sonrisa torcida era más clara ahora, y sus manos pálidas y huesudas se estiraban hacia mí. Tropecé con una raíz y caí de rodillas, raspándome las manos contra la tierra. El frío en mi nuca era insoportable, como si alguien respirara justo detrás de mí. Me arrastré hacia adelante buscando la reja, que ahora estaba tan cerca que podía tocarla. Pero cuando levanté la mirada, vi algo que me heló la sangre. La reja estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado al entrar, y sabía que Juan y Carla no lo habrían hecho. Alguien o algo la había cerrado. Me lancé contra ella, sacudiéndola con todas mis fuerzas, pero el metal no cedía. «¡Juan, Carla!», grité, esperando que me escucharan desde el auto. Pero no había respuesta, solo el llanto del cementerio y el crujido de la tierra detrás de mí. Me giré con la espalda pegada a la reja y la vi. La figura estaba más cerca, a solo unos pasos, inmóvil, pero con esa sonrisa que parecía crecer. El viento sopló,
levantando su cabello, y por un instante vi sus ojos. No eran ojos humanos, eran oscuros, vacíos como pozos sin fondo que me jalaban hacia ellos. «Diego, quédate», susurró, y su voz era un eco que resonaba en todo el cementerio. Las otras voces, las del llanto, se unieron, repitiendo mi nombre como un coro. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si la tierra misma quisiera tragarme. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, cualquier cosa para defenderme. Encontré una piedra en el suelo y la lancé con todas mis fuerzas hacia la figura. No sé si le pegó, pero por un momento el llanto paró y la figura retrocedió, como si la luz de la luna la hubiera quemado. Aproveché ese instante para golpear la reja otra vez, gritando el nombre de mis amigos. De pronto escuché un motor, y las luces del auto alumbraron el camino. «¡Diego!», gritó Carla desde lejos. La reja seguía cerrada, pero el candado estaba suelto, como si alguien lo hubiera abierto a medias. Lo jalé con desesperación, y la reja cedió con un chirrido que me taladró los oídos. Corrí hacia el auto, tropezando sin mirar atrás. Juan tenía el motor encendido, y Carla abrió la puerta trasera. Me lancé dentro, jadeando, con el cuerpo temblando y el corazón a punto de estallar. «¡Vámonos, vámonos!», grité, y Juan pisó el acelerador. El auto salió disparado por el camino de tierra, alejándonos del cementerio. Nadie dijo nada durante un buen rato. Carla me miraba pálida, como si quisiera preguntarme algo pero no se atreviera. Juan solo apretaba el volante, con los ojos fijos en el camino. Cuando por fin pude respirar, miré por la ventana trasera. El cementerio se veía cada vez más pequeño, pero juro que vi una sombra, alta y delgada, parada junto a la reja, mirándonos mientras nos íbamos. Cuando llegamos al pueblo, intenté explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían bien. Juan y Carla no me creyeron del todo, aunque noté que Carla miraba hacia atrás cada pocos minutos, como si temiera que algo nos hubiera seguido. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida, esos ojos vacíos, y escuchaba mi nombre en esa voz que no era humana. Han pasado semanas desde esa noche, pero no he vuelto a ser el mismo. A veces, cuando estoy solo, siento ese frío en la nuca, como si algo me observara. A veces, en la oscuridad, escucho un susurro que dice mi nombre. No sé qué era esa figura, no sé qué quería, pero sé que no era de este mundo. El cementerio de San Isidro no es solo un lugar de descanso. Hay algo ahí, algo que no duerme, algo que espera, y aunque estoy lejos ahora, una parte de mí siente que nunca escapé de verdad. Me llamo Lucas Martínez, tengo 29 años y soy de un pequeño pueblo al norte de la provincia. Nací y crecí en una casa vieja, que aunque siempre me pareció acogedora, nunca pude sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. La mayoría de las personas pensaría que soy un tipo bastante tranquilo, alguien al que no le dan miedo las historias de fantasmas ni las leyendas. De hecho, siempre me reí cuando alguien me hablaba de ese tipo de cosas. Hasta que ocurrió algo que cambió mi manera de pensar para siempre. Todo empezó una noche fría de otoño. Había regresado a mi pueblo después de varios años viviendo en la ciudad. Y la casa de mis padres, que estaba vacía desde su muerte, ahora me pertenecía. Decidí mudarme allí, pensando que el aire fresco del campo me ayudaría a relajarme. No esperaba que lo que encontraría en esa casa me dejara marcado para siempre. Recuerdo que era un martes por la noche cuando todo comenzó. Había pasado el día ordenando las habitaciones y limpiando el polvo que se había acumulado con los años. Mi familia había sido bastante reservada, por lo que nunca recibimos visitas, y la casa parecía estar en un constante estado de abandono. A pesar de ser una construcción sólida, había algo en ella que me hacía sentir incómodo, como si no estuviera completamente vacía. Esa noche, después de una cena ligera, me acomodé en la sala para leer un libro. La chimenea estaba encendida, y el sonido de las llamas crepitando me mantenía tranquilo. Sin embargo, no pasaron ni 5 minutos, cuando escuché un sonido extraño proveniente del pasillo. Primero pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que el sonido era más cercano, como si alguien estuviera caminando suavemente por el pasillo. Levanté la vista, y durante un par de segundos, creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero al escuchar otro crujido, esta vez más claro, mi corazón dio un vuelco. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de mis propios pasos.
Al principio, pensé que era el sonido de la casa asentándose, algo común en las construcciones viejas, pero mientras me acercaba el aire se volvía más denso, como si algo estuviera esperando. Llegué al final del pasillo y vi la puerta del cuarto de mis padres entreabierta. La luz del pasillo iluminaba débilmente el interior, pero no pude ver nada extraño. Sin embargo, el mal presentimiento no desapareció. Con cautela empujé la puerta y entré. La habitación estaba tal como la había dejado la última vez que la vi. Muebles cubiertos por sábanas blancas y una quietud inquietante en el aire. Pensé que había sido una simple alucinación, pero antes de cerrar la puerta algo me detuvo. Un susurro suave, casi imperceptible, como si alguien murmurara algo en la penumbra. Me quedé inmóvil, mis sentidos alertas. De nuevo el susurro, esta vez un poco más claro. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. No hubo respuesta. Solo un silencio espeso, como si el mismo aire hubiera dejado de moverse. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera dar un paso atrás, algo en la esquina de la habitación se movió. Fue tan rápido y fugaz que no pude distinguir qué era. Lo único que supe es que no estaba solo en esa habitación. Mi cuerpo se congeló, y por un momento pensé en salir corriendo, pero algo me retenía. Algo dentro de mí quería saber qué estaba sucediendo. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué lentamente al rincón donde había visto el movimiento. La oscuridad allí era más profunda, y al acercarme, sentí que el aire se volvía más frío, como si una presencia invisible estuviera justo frente a mí. De repente, la luz titiló y la habitación se oscureció. No había nada visible, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y cuando intenté dar un paso atrás, algo me hizo mirar hacia el espejo que colgaba en la pared frente a mí. Allí, en el reflejo, pude ver una figura borrosa, una sombra que no pertenecía al lugar, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré nuevamente al espejo, y la figura había desaparecido. Sin embargo, el miedo ya se había apoderado de mí. Sentí que las paredes de la casa, con su antigüedad y su silencio, parecían cerrarse sobre mí. Era como si la propia casa estuviera viva, observándome, esperando que descubriera lo que se había quedado allí con el paso del tiempo. Dejé la habitación rápidamente, cerrando la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Mi respiración era rápida y entrecortada. No podía entender lo que había visto ni lo que había sentido, pero lo que sí sabía es que, por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no me parecía tan acogedora. Había algo más allí, algo que no podía explicar. Esa noche no pude dormir. El sonido de mis propios latidos retumbaba en mis oídos, y el eco de aquel susurro aún resonaba en mi mente. Sabía que algo estaba sucediendo en esa casa, y no estaba seguro de que fuera algo que pudiera entender. La mañana siguiente no fue menos extraña. A pesar de no haber dormido bien, decidí seguir con mi rutina y continuar ordenando la casa. Aunque el recuerdo de la noche anterior seguía fresco en mi mente, traté de convencerme de que había sido una mera alucinación producto del cansancio o del ambiente sombrío de la casa. Sin embargo, mientras barría el salón, una sensación extraña me invadió de nuevo, como si alguien estuviera observándome. Recuerdo que en un momento, cuando pasé cerca de la ventana, miré hacia el jardín. Algo brillaba entre los árboles. Pensé que era la luz del sol reflejada en algo metálico, pero cuando observé más de cerca, me di cuenta de que no era así. Era una figura que, por un momento, creí que era mi imaginación, pero cuando la observé con más atención, vi que no se movía y que, de alguna forma, estaba completamente estática. Al principio pensé que podría ser algún vecino curioso, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Miré por toda la zona, pero el jardín estaba vacío, sin ninguna señal de vida. Mi respiración se aceleró una vez más, y una sensación de incomodidad me recorrió por completo. Sentí que algo no estaba bien, que tal vez esa casa, que había sido mi hogar durante tanto tiempo,
Guardaba secretos que no quería descubrir. Decidí salir al jardín para despejar mi mente. Al principio, el aire fresco me hizo sentir algo de alivio, pero cuando llegué cerca de los árboles, noté algo extraño en el suelo. Había un pequeño montón de tierra removida, como si alguien hubiera cavado allí. Me agaché, sintiendo un nudo en el estómago, y cuando metí la mano en la tierra, encontré un objeto, una pequeña llave de hierro, oxidada por el paso del tiempo. No tenía idea de lo que esa llave podía abrir, pero algo en mi interior me decía que debía encontrarlo. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, y sin pensarlo demasiado, me levanté y regresé a la casa con la llave en la mano. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos en la oscuridad, mi mente no dejaba de dar vueltas al misterio. ¿A qué puerta o cajón podría abrir esa llave? ¿Por qué estaba enterrada en el jardín? Decidí que lo descubriría al día siguiente, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Sin embargo, una extraña necesidad de respuestas me impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la habitación de mis padres me dirigí al antiguo escritorio de mi padre. Sabía que allí había una caja fuerte pequeña que había estado cerrada desde que recuerdo. Nadie en la familia sabía la combinación y mi padre nunca hablaba de ella. Quizás esa llave abriría esa caja y quizás lo que estaba dentro explicaría las extrañas sensaciones que había estado viviendo. Con manos temblorosas, saqué la llave y la inserté en la cerradura. Giró con un clic suave y la tapa de la caja se abrió lentamente. Dentro, encontré unos papeles amarillentos, cubiertos de polvo. Los saqué cuidadosamente y los extendí sobre la mesa. Lo que leí me heló la sangre. Era una serie de cartas escritas por mi padre. Había algo extraño en ellas, algo que no había notado antes. Las cartas hablaban de un antiguo conocido, alguien con el que mi padre había hecho un trato hacía muchos años, cuando era más joven. De lo que podía entender, ese trato involucraba algo relacionado con la casa, algo relacionado con el jardín y con los fantasmas. Mi padre había escrito que durante años había visto figuras en la casa, había sentido presencias extrañas y había escuchado susurros en la oscuridad, similares a los que yo había experimentado. Pero lo más aterrador era la última carta. En ella, mi padre mencionaba que la presencia en la casa no era solo un espíritu o una figura del pasado. Era algo mucho más oscuro, una entidad que había estado esperando mucho tiempo para poder liberarse. Y mi padre había hecho un acuerdo, algo que le había prometido a cambio de algo que nunca mencionaba. Esto es algo que no debe ser conocido por nadie más, decía la última línea de la carta. Quien quiera que lea estas palabras debe saber que los acuerdos siempre tienen un precio, y el precio será mucho más alto que lo que cualquiera pueda imaginar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pude sentir cómo la presión en mi pecho aumentaba, y la sensación de ser observado regresó con fuerza. De alguna manera, entendí que mi padre había estado ocultando algo más grande, algo que ya no podía ser ignorado. Esa casa, ese lugar que me había acogido durante tantos años, era más que un simple hogar. Era una prisión, y yo ahora estaba atrapado dentro de ella. Esa noche me quedé en el despacho incapaz de dormir. Las cartas seguían en la mesa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a la última frase de mi padre. ¿Qué era ese trato? ¿Qué precio había pagado? Y lo más importante, ¿quién o qué estaba esperando liberarse? Al día siguiente, decidí ir a la biblioteca del pueblo. Quizá allí pudiera encontrar más información sobre la historia de la casa, sobre el posible origen de esos acuerdos y sobre lo que realmente estaba sucediendo. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que había descubierto. Mientras salía por la puerta de la casa sentí algo extraño. Una brisa fría recorrió mi cuello, como un susurro que parecía decir mi nombre. Miré hacia atrás, pero la casa estaba en silencio, tan quieta como siempre. Pero no pude evitar la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde las ventanas oscuras. Esa mañana, a pesar de la inquietud que me invadía, me dirigí a la biblioteca del pueblo. El camino hasta allí siempre me había parecido tranquilo, pero hoy todo parecía más sombrío.
como si la propia naturaleza estuviera presagiando algo que no podía entender. El viento movía las ramas de los árboles de una manera inusual, como si susurraran secretos en un idioma antiguo que no podía comprender. Me sentí observado, y aunque no había nadie alrededor, la sensación me acompañó en cada paso. Al llegar a la biblioteca, empujé la puerta con una sensación de alivio, como si al menos dentro de aquellos muros podría encontrar algo de paz. La bibliotecaria, una señora mayor que siempre me había conocido desde pequeño, me recibió con una mirada curiosa, pero hoy al verme su rostro palideció un poco, y sus ojos reflejaron una preocupación que no me pasó desapercibida. «Lucas, ¿estás buscando algo en particular?», preguntó con voz temblorosa como si ya supiera lo que yo venía a buscar. Me senté en una de las mesas cercanas, y sin mucho preámbulo, le expliqué lo que había encontrado en la casa, las cartas, los susurros, las presencias. Ella escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé no dijo nada al principio. En lugar de eso, fue hacia una estantería antigua en el fondo de la sala. Sacó un libro grueso de cuero y lo puso frente a mí. Este libro contiene la historia de la fundación de este pueblo. Comenzó con voz baja, casi en un susurro. Y también habla de los pactos que se hicieron en su momento. Algunos de ellos nunca debieron ser revelados. Abrí el libro con cautela y empecé a leer. En las primeras páginas, encontré la historia de cómo el pueblo había sido fundado en tierras que anteriormente pertenecían a una gran mansión. Una mansión que fue destruida por un misterioso incendio que, según se decía, no fue accidental. En las siguientes páginas, descubrí algo aún más inquietante. La mansión había sido construida sobre un terreno donde, mucho antes, se realizaban rituales oscuros, acuerdos con entidades que nunca debían haber sido convocadas. Mi corazón empezó a latir con fuerza al leer lo siguiente. La mansión fue un lugar de sacrificios, donde los habitantes hacían pactos con seres de otro plano a cambio de riquezas, poder o vidas alargadas. Sin embargo, al romperse uno de esos pactos, la mansión y sus dueños fueron consumidos por una fuerza oscura que aún permanece bajo la tierra. Miré a la bibliotecaria. Mis manos temblaban mientras sostenía el libro. Ella asintió lentamente, como si esperara que llegara a esa parte de la historia. «Tu familia», dijo suavemente, «estaba relacionada con esos pactos, y no es la primera vez que alguien de los Martínez se ve afectado por la oscuridad de ese lugar. Cada generación paga un precio por lo que fue hecho antes». Me quedé en silencio, asimilando la revelación. ¿Mi familia había sido parte de ese pacto? ¿Mi padre había estado involucrado en algo tan oscuro? Lo que había descubierto me dejaba sin aliento. ¿El precio que mencionaban las cartas de mi padre era este? ¿Estaba yo pagando por lo que hicieron mis antepasados? Antes de que pudiera decir algo, la bibliotecaria me miró con una expresión triste. «No puedes ignorarlo, Lucas, ya está dentro de ti, dentro de tu familia. Y lo peor es que la entidad que está esperando salir ya te ha marcado. Ya no puedes dar marcha atrás». Esas palabras me dejaron helado. Me levanté de la mesa sin decir más. Tomé el libro con manos temblorosas y salí corriendo de la biblioteca, con el viento en mi cara, como si tratara de huir de lo que acababa de descubrir, pero no podía escapar. La sensación de que algo me estaba siguiendo, algo que había estado esperando mucho tiempo, era más fuerte que nunca. Al llegar a mi casa, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Miré las ventanas de la planta superior, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, el aire parecía más pesado, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Entré rápidamente y me dirigí al despacho, donde las cartas de mi padre todavía descansaban sobre la mesa. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El susurro, ese susurro que había oído la primera noche, volvía a estar presente, esta vez más fuerte, como si viniera de todas partes. Me giré hacia la puerta, y allí, en el umbral, vi una sombra, una figura humana, pero difusa, casi translúcida, como si fuera parte del aire mismo. «No puedes escapar», dijo la figura con una voz suave, apenas audible pero clara. «Este es tu destino». Mi respiración se aceleró, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de gritar, de correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a avanzar lentamente,
deslizándose hacia mí con una calma que contrastaba con el pánico que sentía. Lo que has descubierto no te servirá. El pacto ya está sellado y tú, Lucas, eres la próxima víctima. Los ojos de la figura brillaron con una intensidad helada, y en ese momento supe que la entidad de la que hablaban las cartas de mi padre, esa fuerza oscura, no solo estaba esperando ser liberada, ya se había liberado. Y yo, sin saberlo, había sido la llave que había abierto la puerta. No pude moverme. Estaba paralizado, observando cómo la sombra se acercaba más y más, sintiendo una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible me apretara el alma. La figura, aunque etérea, irradiaba un poder tan oscuro que me hizo sentir pequeño, vulnerable, como si toda mi vida fuera irrelevante frente a lo que estaba por suceder. El susurro volvió, esta vez con más claridad. El precio siempre se cobra. Nadie escapa. Nadie. De repente, un sonido metálico cortó el aire. Miré hacia abajo y vi que la pequeña llave de hierro que había encontrado en el jardín comenzó a brillar débilmente. Un calor extraño se propagó desde la llave, recorriendo mi mano y subiendo hasta mi brazo. Fue como si algo dentro de mí comenzara a despertar, algo que no quería entender, pero que me obligaba a escucharlo. La sombra se detuvo justo frente a mí, su rostro sombrío y sin rasgos, pero los ojos, esos ojos, eran profundos como pozos oscuros que parecían reflejar una eternidad de sufrimiento. Y en ese momento, entendí. Todo lo que había leído, todo lo que había escuchado, todo lo que mi padre había intentado ocultar, era real. Tu familia aceptó el trato, dijo la sombra, su voz ahora resonando en mi cabeza. Y tú has abierto la puerta, has dejado que entre. La llave en mi mano comenzó a vibrar, casi como si tuviera vida propia. La sombra extendió su mano hacia mí, y en ese instante, sentí una oleada de frío recorriéndome. Pero antes de que pudiera reaccionar, el aire se hizo denso, como si me estuviera hundiendo en un mar helado. De repente, la figura desapareció en un suspiro. El silencio volvió a llenar la habitación. El peso que había sentido en el aire desapareció, pero algo dentro de mí sabía que no era un alivio real. Algo estaba esperando. Algo estaba justo al borde de la realidad, acechando, esperando el momento en que lo dejara entrar por completo. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer. Si algo podía detener esta oscuridad, era deshacer lo que mis antepasados habían hecho. Tenía que encontrar una forma de romper el pacto, de devolver lo que se había tomado. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando cada rincón de la casa, buscando algo, alguna pista, alguna manera de revertir lo que había comenzado. En los papeles de mi padre, encontré algo más. Una referencia a un antiguo rito. Un ritual que, si se realizaba correctamente, podría cerrar el portal entre los dos mundos. Pero el precio de ese rito era más alto que cualquier cosa que hubiera imaginado. En los días que siguieron, el ambiente en la casa se volvió más pesado. Cada vez que entraba en una habitación, sentía una presión sobre mis hombros, como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando. Escuchaba susurros, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, todo volvía a la calma inquietante que había aprendido a temer. El único consuelo era que, al parecer, la entidad no podía acercarse por completo. Algo en la llave, algo en mi presencia, parecía mantenerla a raya. Pero sabía que era solo una cuestión de tiempo. La puerta ya estaba abierta. Y no importa cuán fuerte me resistiera, tarde o temprano todo se desmoronaría. La última noche en la que decidí confrontarlo fue la más extraña. Volví al jardín, a ese lugar donde había encontrado la llave, y empecé a excavar. Sentí que debía desenterrar todo, no solo para saber la verdad, sino para romper el ciclo. Pasé horas cavando, hasta que la pala golpeó algo duro. Con las manos temblorosas, saqué un cofre pequeño, cubierto de tierra y hojas. Dentro del cofre, encontré un medallón antiguo con inscripciones que no entendía. Al tocarlo, sentí una ola de energía recorriéndome, y de repente,
Una visión se apoderó de mí. Vi a mis antepasados, vi las figuras que habían hecho el trato, vi la mansión en su esplendor y luego su destrucción, la oscuridad que surgió, y finalmente, la entidad esperando pacientemente su momento. El medallón comenzó a brillar con fuerza, y de repente supe lo que debía hacer. A través de una serie de rituales antiguos que ahora comprendía, debía devolver la entidad a su prisión, sellarla de nuevo. Pero en el fondo, sabía que no podía hacerlo solo. El precio del pacto era algo que debía pagar con mi alma, y así fue como, después de todo lo que había pasado, comprendí que no se podía escapar de lo que ya estaba sellado. La casa, la llave, el medallón, todo formaba parte de un ciclo que debía cumplirse. Y al final, en esa última noche de rituales, en la oscuridad de la casa, sentí como todo volvía a su lugar. La entidad fue sellada, pero yo, mi alma, quedó atrapada entre los dos mundos. Ahora, muchas veces me encuentro frente a las ventanas, mirando las sombras en el jardín. A veces siento que la casa me habla, que me llama, y aunque ya no puedo salir de ella, sé que tal vez algún día alguien más encontrará la llave, y entonces todo comenzará de nuevo. Nunca había imaginado que el hospital fuera un lugar de terror. Para mí siempre había sido un sitio de curas, de descanso, de esperanza. Incluso si el aire dentro siempre tenía un tono estéril que lo hacía sentirse impersonal. Pero esa noche todo cambió. Mi nombre es Carlos, y hasta ese día mi vida había sido bastante común. Sin embargo, una serie de eventos llevaron a que terminara allí, en el hospital, con un dolor insoportable en el estómago. Fue algo repentino, algo que no había anticipado. Un simple malestar que se convirtió en una urgencia. Era un jueves por la tarde cuando ingresé, y aunque al principio me dijeron que no era nada grave, en cuanto el doctor vio los resultados de mis análisis, cambió su tono. Vamos a hacer más pruebas. Fue todo lo que dijo antes de darme una orden de internación. El hecho de que me quedara ahí no me inquietó tanto. Ya estaba acostumbrado a ir a hospitales y clínicas por diversas razones, pero había algo en la atmósfera esa noche que me hizo sentir incómodo desde el principio. Lo que realmente me puso en alerta fue la enfermera que me asignaron. Era una mujer joven, de cabello largo y oscuro, que tenía una expresión distante. No sonreía, ni siquiera cuando me introdujo en mi habitación. La habitación misma era peculiar, más fría de lo normal, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Las paredes parecían más blancas de lo habitual, y las luces del techo parpadeaban débilmente, como si no estuvieran del todo conectadas. Lo peor de todo, sin embargo, fue la sensación. Esa sensación de estar siendo observado, como si en cada rincón hubiera algo más. Algo que me acechaba, pero no sabía qué era. Por momentos sentía que podía escuchar susurros lejanos, murmullos apenas perceptibles que se desvanecían tan rápido como llegaban. Intenté ignorarlo, pero la inquietud se mantenía. La enfermera me indicó que me recostara en la cama y que descansara, y aunque estaba exhausto, me resultaba difícil cerrar los ojos. El lugar me parecía extraño, de alguna manera ajeno, como si fuera una versión distorsionada de lo que un hospital debía ser. La noche cayó y con ella el silencio, pero no era un silencio cómodo, sino el tipo de silencio en el que te preguntas si realmente estás solo. Durante la noche escuché un sonido repetido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio lo atribuía a algún otro paciente o tal vez a personal médico, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el sonido no se detenía. Era un caminar irregular, lento, casi arrastrado. Decidí levantarme un momento para ver de dónde venía ese ruido, pensando que tal vez era otro paciente que necesitaba ayuda. Pero cuando salí al pasillo no había nadie, todo estaba oscuro. Las luces en los pasillos apagadas, y el aire se sentía aún más denso. La sensación de frío aumentó. Regresé a mi habitación lo más rápido que pude, cerré la puerta y me acosté de nuevo. Pero no podía dejar de pensar en esos pasos. ¿Qué o quién los estaba dando? Decidí intentar dormir, pero no pude cerrar los ojos. Algo estaba mal. Algo estaba en el aire y sabía que no iba a poder ignorarlo. A medianoche la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fue la enfermera, ni el médico. Fue una figura, una sombra que cruzó el umbral, una figura oscura que no podía distinguir bien.
Mis ojos se abrieron de par en par, y el corazón me latió con fuerza. No era humano. La figura no tenía forma definida, solo una silueta que se deslizaba de manera errática. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación con una sensación de opresión. Era como si la oscuridad misma se hubiera manifestado en ese espacio. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, aunque no veía ni un solo movimiento. Con un esfuerzo titánico, logré levantarme y empujar la campanita de emergencia en mi mesa de noche. La luz parpadeó, pero no hubo respuesta inmediata. Nadie vino. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome, y durante unos segundos, todo en el cuarto pareció desvanecerse, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Era un delirio? ¿Algún efecto secundario de los medicamentos? Me decía a mí mismo que debía ser eso, pero no podía evitar sentir que algo siniestro estaba sucediendo. En ese momento la figura desapareció, y la habitación volvió a la normalidad. Aunque el aire seguía siendo pesado, pasaron los minutos y la enfermera finalmente apareció. Su rostro estaba inexpresivo, como siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había notado antes, como si supiera algo que yo no. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su tono no era el de preocupación. Era un tono vacío, como si estuviera diciendo las palabras por costumbre. Le respondí rápidamente que sí, que había tenido una pesadilla, pero ella simplemente asintió y se alejó. No pareció sorprenderse. El terror que sentía en ese momento era tan profundo que apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando en ese hospital? ¿Era todo real? Esa noche el sueño no vino. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo blanco de la habitación, pensando que si cerraba los ojos la figura oscura regresaría. Cada vez que el silencio era demasiado denso, me imaginaba escuchando esos pasos arrastrados nuevamente por los pasillos, acercándose poco a poco, hasta que se detuvieran frente a mi puerta. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, pero algo me decía que no estaba loco. Algo, o más bien alguien, estaba aquí con nosotros, en este hospital. A la mañana siguiente, el día parecía continuar como cualquier otro. El sol brillaba a través de las ventanas, y la enfermera vino con el desayuno, como si nada hubiera sucedido. Su rostro seguía tan impasible como siempre, y cuando le pregunté por los extraños ruidos de la noche, se limitó a sonreír débilmente. Los hospitales tienen su propio ritmo, Carlos. A veces se escuchan cosas, pero no te preocupes. No hay nada raro aquí, me dijo como si fuera la respuesta más lógica, pero yo sabía que algo no encajaba, porque el hospital parecía tan vacío. El lugar no estaba completamente desierto, claro, pero la sensación era como si todo estuviera en un constante estado de espera, en una quietud que te hacía sentir que algo acechaba en cada esquina. A lo largo del día mis inquietudes aumentaron. No había más pacientes en los pasillos, salvo algunos que se veían más bien como sombras, moviéndose lentamente, casi como si estuvieran esperando algo. A media tarde decidí salir a caminar por los pasillos, para tratar de despejarme, y también para ver si podía encontrar alguna respuesta. El hospital parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes interminables de azulejos blancos, las puertas de habitaciones cerradas, las luces parpadeando en los techos, todo tenía un aire de abandono. Pero algo era aún más inquietante. En los espejos del pasillo, las sombras reflejadas no se correspondían con las que proyectaba la luz. En uno de esos espejos vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba allí. En su lugar lo que vi fue una figura, un ser delgado, con la piel arrugada y ojos hundidos que me observaba desde el reflejo. No era la enfermera ni nadie conocido. No podía apartar la vista. Estaba como congelado, mirando esa imagen distorsionada que no me pertenecía. El sonido de una puerta abriéndose me despertó de mi trance. Miré hacia atrás y cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba. Solo vi mi propio reflejo, con la piel fría y el rostro pálido por el miedo. Pero algo me decía que no todo estaba bien. Mi reflejo me observaba, pero no hacía el mismo gesto que yo. Intenté no darle más importancia y continué mi camino hacia el área común del hospital. Pero al pasar cerca de una de las habitaciones escuché voces bajas. No de personas reales, sino susurros, murmullos que provenían de la puerta entreabierta. Mi curiosidad me empujó a acercarme, aunque no sabía bien qué esperaba encontrar. La puerta se abrió lentamente, y vi lo que no esperaba, una mujer sentada en una silla mirando hacia la ventana.
Tenía la piel extremadamente pálida, casi transparente, y su cabello estaba sucio y revuelto. Su mirada estaba fija, pero no parecía estar observando nada en particular. No parecía humana. ¿Usted está bien?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo me miró fijamente con sus ojos vacíos, y en su rostro, la expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando noté que no estaba sola en la habitación. Había algo más en la penumbra, una sombra oscura, que se movía sin hacer ruido, casi como si estuviera flotando. La mujer susurró algo casi inaudible, pero pude escucharla claramente. «No salgas de aquí, ellos están esperando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera preguntar más, una enfermera apareció de repente, interrumpiendo el momento. «Lo siento, Carlos, te he estado buscando. Es hora de que tomes tu medicación», dijo con una sonrisa que parecía falsa, como si tratara de mantener todo bajo control. Me obligó a volver a mi habitación. Y aunque acepté la medicina, mi mente no podía dejar de pensar en aquella mujer y lo que había dicho. Los murmullos de esa habitación resonaban en mi cabeza. Y la advertencia seguía dando vueltas. ¿Qué estaban esperando? ¿A quién esperaban? Cuando regresé a mi habitación, algo en la atmósfera había cambiado. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino fría y distante. Los pasos que escuché la noche anterior parecían acercarse, más claros ahora, más tangibles. Algo me decía que no era un sueño, ni una alucinación. Algo extraño ocurría en este hospital, y yo estaba atrapado en medio de todo esto. Algo me estaba observando, algo que no era humano. Y ya no estaba seguro de que fuera solo mi imaginación. Decidí cerrar los ojos, intentar dormir. Pero el sonido de los pasos seguía cercanos, cada vez más cerca. El sonido de esos pasos nunca desapareció. Se acercaban con cada minuto que pasaba, siempre más cerca, siempre más distintos a lo que uno podría esperar de una persona caminando por el pasillo. No era el sonido regular de alguien con zapatos, sino algo más suave, arrastrado, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Y lo peor, lo más aterrador, era que no podía rastrear su origen. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y cada vez que miraba hacia la puerta, sentía que alguien me estaba mirando. Pero cuando me giraba, no había nadie. Me levanté varias veces para revisar el pasillo desde la ventana de mi habitación, pero todo estaba en completa oscuridad. No había nadie allí, pero ese extraño zumbido que se sentía en el aire me decía lo contrario. El tiempo empezó a arrastrarse de una manera rara, como si las horas se estiraran y el reloj ya no tuviera poder sobre mí. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el techo, justo encima de mi cama, había algo escrito, algo que no estaba allí antes. Era una palabra, o al menos eso creí al principio. Estaba borroso, distorsionado, pero lo que pude leer fue: «Vuelve». La escritura parecía haberse formado con algo que no era tinta, sino una especie de marca vieja y ennegrecida, como si se hubiera quemado en la superficie del techo. La palabra brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación, casi como si la estuviera llamando. Mi respiración se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Era otra alucinación? Había pasado ya tanto tiempo sin dormir, y las voces de los pasillos, las sombras que veía en los espejos, empezaban a desdibujarse entre lo real y lo irreal. Desesperado decidí salir de la habitación nuevamente. Necesitaba hablar con alguien, pero como si todo estuviera diseñado para que no pudiera escapar, las puertas del hospital parecían haberse vuelto más confusas. El pasillo ya no era el mismo. Los lugares familiares se distorsionaban ante mis ojos, y las paredes parecían moverse. Las luces parpadeaban y por un momento, todo se volvió una mezcla de sombras y luz intermitente, como si el hospital estuviera desmoronándose poco a poco, como si todo estuviera a punto de colapsar. Avancé por el corredor sin rumbo, esperando encontrar una respuesta o, al menos, alguna persona con quien hablar. Pero las habitaciones estaban cerradas y, en lugar de las luces cálidas que esperaba, había solo oscuridad en su interior, un silencio pesado, pegajoso que me ahogaba el alma. De repente escuché una voz suave, susurrante, que provenía de la oscuridad que se cernía sobre el final del pasillo. Era un susurro bajo, casi como si estuviera justo detrás de mí. Carlos, mi nombre. Mi corazón latió con fuerza y mi cuerpo se tensó en un estado de pánico instantáneo. Giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío.
Tomé aire con dificultad, intentando calmarme, pero no pude evitar que la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se apoderara de mis nervios. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, un ritmo extraño, como si hubiera algo oculto que se deslizaba en la oscuridad, esperando que me acercara. Y lo peor era que me estaba acercando. Sentí la necesidad de regresar a mi habitación, de volver a ese espacio que, aunque aterrador, era lo único que conocía. Al llegar al umbral de la puerta noté algo extraño. La luz dentro de mi habitación estaba apagada, algo que no había notado antes, ya que la habitación siempre estaba iluminada por una luz tenue, como la de una lámpara de noche, pero ahora estaba completamente a oscuras y algo se movía dentro. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién había entrado? ¿La enfermera? ¿Alguien más o quizás era otro de los habitantes de este hospital extraño? Con las piernas temblando empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó helado. No era una persona. En el centro de la habitación, en mi cama, había una figura. No era la enfermera ni ningún paciente conocido. Era un ser, una criatura que parecía más sombra que carne, cuya silueta se deformaba y se alargaba, como si el espacio mismo lo estuviera tragando. No tenía rostro, pero sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban como dos agujeros oscuros que absorbían toda la luz de la habitación. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían, como si el terror me hubiera paralizado en el lugar. La figura se levantó lentamente de la cama, sin hacer el menor ruido. No había sonido, solo el frío en el aire y la sensación de ser arrastrado hacia lo desconocido. «Vuelve», susurró de nuevo, esta vez mucho más cerca, con una voz rasposa que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Era esto lo que había dejado el mensaje en el techo. Las paredes comenzaron a cerrarse y el aire se volvió más denso. Cada vez era más difícil respirar. Traté de gritar, pero las palabras no salían de mi garganta, como si mi voz fuera absorbida por la sombra que me rodeaba. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba aquí? En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y, como si fuera una señal, la figura desapareció en la oscuridad. Pero el susurro persistió. «Vuelve». El susurro seguía flotando en el aire, pero esta vez no provenía de la habitación. Era una vibración que venía de todo el hospital, como si las paredes mismas estuvieran hablándome. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, mi cuerpo aún paralizado, incapaz de reaccionar. «Vuelve». Esa palabra, como un eco maldito, resonaba dentro de mi cabeza, y aunque intentaba ignorarla, algo me decía que no podía hacerlo. Había algo más allá de esa palabra, algo más allá de esa presencia que me llamaba, y sin comprender por qué, me vi moviéndome, arrastrado por una fuerza invisible, hacia el pasillo oscuro donde la luz parpadeaba débilmente. Cada paso que daba me sentía más extraño, como si mis propios pies no fueran míos, como si me estuviera adentrando en un lugar del que no podía regresar. Sabía que no debía estar allí, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí insistía en avanzar, en volver a ese lugar, aunque no entendía por qué. Los pasillos eran cada vez más oscuros, más largos, y las sombras en las paredes tomaban formas indescriptibles, retorcidas como si el mismo hospital estuviera vivo. No quedaba nadie. No había más enfermeras ni médicos, solo un silencio abrumador que lo impregnaba todo, un vacío lleno de presencias invisibles. Entonces, llegué a una puerta que no había visto antes. No estaba en el mapa del hospital, ni en ningún lugar que recordara haber caminado. La puerta estaba completamente cerrada, sin etiqueta, sin número. Un impulso irracional me invadió, y sin pensarlo la abrí. Lo que vi dentro fue más allá de lo que mi mente podía procesar. La habitación era idéntica a la mía, pero más oscura, más sombría, con el mismo techo blanco y las mismas paredes vacías. Lo único que no encajaba era el letrero en la pared. «Vuelve», pero no estaba escrito en tinta ni en algo que pudiera distinguir. Estaba grabado, como si una mano invisible lo hubiera dejado allí, quemando la superficie de la pared con la misma palabra una y otra vez. De repente una ráfaga de aire frío golpeó mi rostro, y el zumbido que había estado presente en todo momento se intensificó. Lo sentí a mi alrededor, como una vibración en mis huesos, como si las paredes quisieran desmoronarse. Un peso aplastante cayó sobre mi pecho. Me doblé luchando por respirar, y entonces lo vi. En el fondo de la habitación, entre la oscuridad,
Algo se movía, una figura que no podía distinguir claramente, pero sabía que no era humana. «Vuelve», susurró la figura. Ahora podía escucharla claramente, no solo con los oídos, sino con toda mi piel, como si fuera una orden, una necesidad urgente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no me obedecía. La figura se acercó, pero sus movimientos no eran normales. Era como si estuviera desmaterializándose, apareciendo y desapareciendo, hasta que de repente estuve frente a ella. No tenía rostro, solo ojos vacíos. Dos grandes agujeros oscuros que parecían tragarse toda la luz del lugar. En su interior vi una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. El aire se volvió más pesado, más denso, y no podía dejar de mirar esos ojos, aunque mi mente gritaba que debía apartar la vista. «Vuelve, Carlos». Esta vez la voz era más clara, más potente, como si saliera del interior mismo de mi mente. Todo a mi alrededor se distorsionó, y la figura desapareció, dejándome solo en esa habitación, con la palabra grabada en las paredes. «Vuelve». Intenté gritar, pero solo salió un murmullo. Las paredes comenzaron a moverse, como si todo el hospital estuviera retorciéndose. El suelo se abrió ante mí, y una oscuridad infinita se tragó la habitación. De alguna manera, sentí que ya no estaba en el hospital, que todo lo que había conocido se desmoronaba, y ahora solo quedaba esa sombra, esa presencia que no me dejaría ir. Antes de perder la conciencia, escuché por última vez ese susurro. «Vuelve», y ya no supe más.